A reading from the second book. Lectura del segundo libro de los Reyes. The high priest En aquellos días, el sumo sacerdote Elías dijo al cronista Safán: he encontrado en el templo el libro de la ley. Entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego fue a dar cuenta al rey Josías: tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. Y le comunicó la noticia: el sacerdote Elías me ha dado un libro. Safán lo leyó ante el rey, y cuando el rey oyó el contenido del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Elías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Mequías, al cronista Safán y a Asaías, funcionario real: vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y todo Judá, a propósito de este libro que han encontrado. Porque el Señor estará enfurecido contra nosotros porque nuestros padres no obedecieron los mandatos de este libro, cumpliendo lo prescrito en él. Ellos llevaron la respuesta al rey, y el rey dio órdenes para que se presentasen ante él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo, acompañado de todos los judíos y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, chicos y grandes. El rey les leyó el libro de la alianza encontrado en el templo. Después, en pie sobre el estrado, selló ante el Señor la alianza, comprometiéndose a seguirle y cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y con toda el alma, cumpliendo las cláusulas de la alianza escritas en aquel libro. El pueblo entero suscribió la alianza. Teach me the way of your decrees. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y los seguiré puntualmente. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Aparta mis ojos de las vanidades. Dame vida con tu palabra. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Mira cómo ansío tus decretos. Dame vida con tu justicia. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Aleluya, 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 aleluya. Live in me and let me live in you. Vivan en mí, permítanme vivir en ustedes, dice el Señor. Mis ramas son muy saludables. Dominus vobiscum. Et cum spiritu
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos lo conocerán. Oh Lord, Jesus gives us this. Señor, Cristo nos da esta advertencia que llega al final del Sermón de la Montaña. Es una advertencia acerca de los falsos profetas y de cierto modo durante la próxima sección continúa esto. En ciertas formas, la gente del próximo párrafo son aquellos que dicen, no todo el mundo que dice Señor, Señor irá al reino de los cielos, únicamente aquellos que hacen mi obra. Esto va directamente a cierto elemento clave de ser un profeta verdadero y no falso acerca de este tema, de este sermón. En el capítulo 5 ya se mencionaba, cuando nuestro Señor dijo que a no ser que tu justicia exceda la de los escribas y fariseos, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y que el verdadero profeta es aquel que va a hablar y a hacer el trabajo de Dios, en contra de aquellos que quizás digan algo que parezca bien, pero no lo es. Este es la esencia de nuestra comprensión de lo que está sucediendo con estos verdaderos y falsos profetas. Es una especie doble de advertencia. Por una parte, es una advertencia para nosotros para poder discernir los falsos profetas que quizás se aparezcan, y entonces está el sentido evidente, es decir, hay que estar alerta porque habrá falsos profetas. La segunda parte de esa advertencia es aplicar esto a nuestra propia vida, a no ser que nosotros nos convirtamos en pseudo-cristianos, pseudo-proclamadores de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene esa profecía, esa manera profética cuando se nos hace reyes y profetas, y cuando compartimos en el sacerdocio de Cristo, cuando ofrecemos la misa juntos. Ustedes como laicos ofrecen la misa juntos a nosotros, pero para nosotros, los sacerdotes, también comparten en el ministerio profético de Jesucristo, y esto es decir las palabras de Dios para nuestra cultura. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que aplicar esta advertencia no tan solo a aquellos de afuera, sino a nosotros mismos, a no ser que nosotros digamos palabras erróneas o que vivamos falsamente, es decir, sin la justicia que nos pide Jesucristo a lo largo de este sermón. Esto tiene aplicaciones muy importantes para la primera lectura, la historia del rey joven Josías. Estos eventos que están descritos aquí ocurrieron en el año 627 antes de Cristo, 627 antes de Cristo. Y este es un periodo de gran importancia. Aquí su abuelo fue uno de los
reyes que más tiempo reinó en la antigua Judea. También fue el más malvado. Él no tan solo desecró el templo al incluir altares a Baal y a Sheba. Baal y Asheba eran el dios y la diosa de la fertilidad de los canaanitas. Él estaba tratando de acomodar a Israel a la adoración de la naturaleza y las fuerzas de la naturaleza. Baal es el dios de la tormenta y Asheba significa la tierra. Y que ellos habrían esperado que su propia relación con ellos traería momentos fructíferos para ellos, y se les adoraba no tan solo en Jerusalén, sino otros altares a estos dos dioses a lo largo y ancho del país, e incluirían a Burgis como una manera de adorarles y pedirles que fructificaran la tierra. Es una religión que con frecuencia se describe como para poder predicar en la mayor parte de las asociaciones fraternales universitarios. Entonces, también introduce él todas las fuerzas de los cielos, de los dioses de los cielos. Estos no eran las deidades canaanitas. El poder dominante en ese momento era Asiria. Los asirios, al igual que los babilonios y posiblemente los sumeros, adoraban a los dioses del planeta, es decir, el sol y la luna, particularmente la luna. La diosa de la luna se le veía como la favorita, y esta adoración de la luna y de las fuerzas del cielo eran acerca de la astrología y del control del destino humano por medio de esos dioses, y la creencia de que uno haría horóscopos astrológicos para poder conocer el futuro del rey. Ellos no hacían horóscopos privados en aquella época. Solamente Alejandro Magno hizo para democratizar la astrología un poco, pero fue únicamente para el rey y la reina, y eso significa que Menasí fue incluido en el cielo, es decir, los planetas, estrellas, la luna y el sol, y que se adorarían en el templo, a causa de que él estaba sometiéndose al rey de Asiria, y era una de esas situaciones en que las superpotencias de Asiria llegaron a su punto más alto de la mayor extensión de su reino durante Menasí y su reino. Conquistaron incluso a Egipto y destruyeron el templo de Luxor. Ahora en el cierre, en el sur de Egipto. Y que esa extensión desde el sur de Egipto hasta Persia fue una extensión increíble de este reino de los asirios. El imperio más grande desde ese momento hasta ese momento de la historia. Todo eso sucede durante el reino de Menasí. Menasí también añadió al sacrificar sus propios hijos a estas deidades y quemándolos. Y es por eso que Gehenna se convierte en el símbolo del infierno. Los quemó en el valle de Gehenna y los hizo no utilizables para fines agrícolas por estar desecrado, y ahí se echó la basura. Por lo tanto, de ahí en adelante, el Señor mismo utiliza esto en su sermón de la montaña. Así que este es su abuelo, su padre, Amón, no era mejor. Sin embargo, él reinó solo 2 años y fue asesinado. Josías tenía 8 años cuando su padre fue asesinado, con solo 24 años. Y esto fue entonces un periodo de crisis para Judea. El profeta Zefanías llega en esos 30 años, su abuelo y su padre murió en el 640. En los años 630, Zefanías, el profeta, advierte a la gente acerca de llevar puesta ropa
Asiria y tratar de imitar a esta gente poderosa y de adorar a sus dioses diciendo que hay un día de destrucción que llegará. Y de hecho, el capítulo 1 de ese profeta Sefanías fue la base para nuestro propio himno funeral, el día Isire, o el día del duelo. Y eso se deriva de ese profeta. Josías está criándose como un niño de 8 años hasta el año 627, cuando ya tiene 21 años. Y ese es el momento en que él toma poder adulto total dentro del reino. Él había estado bajo el sacerdote Hilkiah, que lo crió, pero todavía restaba el hecho de que se iba a seguir las normas de su padre, Amón, de su abuelo Menashe, o es que él iba a seguir el verdadero profeta Sefanías de Dios verdaderamente, y en el mismo año 627 otro joven profeta, que él mismo no era más que un joven, como se le llama en el comienzo del libro. Jeremías comienza sus primeros 6 capítulos de sus profecías, que comienzan en este periodo de 627 y más adelante hasta posiblemente el 621. Ahí él también está advirtiendo al pueblo de Judea, de que son como una cisterna rota. Una cisterna es como un hueco en la tierra que uno cubre con amalgama y agua después de la época de las lluvias. Si hay una rajadura, entonces pasa a la tierra el agua, y es lo que dice ahí. Eres como una cisterna rota en vez de buscar a Dios, que es un manantial de agua pura. Ustedes son una cisterna rota que no puede contener el agua, y esa advertencia por parte de Jeremías, que fue la advertencia de Jeremías para con el verdadero profeta. Entonces esto dio fruto a causa de que el joven rey Josías comenzó un proceso de arrepentimiento, primeramente sencillamente comenzando por rectificar la adoración en el templo. Había sido olvidada porque su padre y su abuelo les importaban estas imágenes de los dioses falsos. Esa era su mayor preocupación, Baal, Asheba y los dioses astrológicos. Por lo tanto, él comenzó, y por eso le menciona, el derretimiento del metal para poder redecorar el templo. Entonces, la próxima etapa era este libro que se encuentra. ¿Y qué es ese libro? Bueno, de acuerdo con lo que sucede a continuación en el libro de los reyes, el libro o el pergamino que se encontró escondido en el templo era probablemente el libro del Deuteronomio. Y esa es la ley de Moisés que ellos encontraron. Y el motivo de esto es que vemos que ha sido leído, que el rey lee esto como advertencia y penitencia y comienza a poner en vigor las reformas en el país, limpiando así al templo de los distintos ídolos e imágenes de deidades falsas. Y entonces pasa al país, a la campiña de su territorio, y comienza a limpiar y a eliminar los altares falsos y los ídolos falsos a lo largo y ancho del territorio. Y esto es importante. También hay otro profetisa, Judá. Judá era la esposa de uno de los sacerdotes que estaba a cargo de las ropas del sacerdocio. Era como un sacristán, un levita. Ella también profetizó que esta sí es la palabra de Dios, y esto convenció a Josías, es decir, 3 profetas, Sefanías, Jeremías y Judá, todos los cuales están ahí para apoyar a Josías en una reforma del país. Mientras tanto, los asirios, que habían llegado a su extensión más grande de su poder
mediante la época de su abuelo Menaces y a lo largo y ancho de los años 640, 650, sería su punto culminante. Tenían todo este poder. Y en el año 627, asombrosamente, tan pronto como aquellos de nosotros que recordamos los años 80, podemos recordar que hubo un colapso, que los asirios, el imperio asirio se redujo, y para el 609 la totalidad del imperio y su capital habían sido destruidos totalmente. Todo se había ido, se había perdido. Y esta decisión para seguir a los verdaderos profetas y dar el fruto de la justicia y del arrepentimiento y de limpiar la liturgia y de la limpieza del templo, la remoción de deidades falsas, esto es un gran cambio que Josías hace, y él es uno de los pocos que se consideran un buen rey en la antigua Judea. Hay muy pocos buenos reyes en Judea. Para nosotros entonces tomar una mirada y ver que esta reforma suya sucedió a causa de que él escuchó la palabra auténtica de Dios y de los profetas de su propio reino, los tres, o sería por medio de las palabras de Moisés que habían sido escondidas y habían sido reveladas. Una de las tareas que nosotros tenemos que tener presente para nosotros mismos es que para que nosotros podamos ejercer esa cualidad profética que se nos debe a nosotros por virtud de nuestro bautismo, nosotros tenemos que regresar a estas fuentes de la palabra auténtica de Dios para ser un profeta. El ser un profeta no es acerca de hacer lo que yo pienso que es bueno personalmente. Incluso nuestro Señor Jesucristo, en su ejercicio de su ministerio profético, hablaba con las palabras de Dios. Y dice él, yo no hablo por cuenta propia, sino que lo que se me ha dicho, lo que el Padre me ha dado. Y digo únicamente lo que me ha enseñado el Padre. Él, por lo tanto, está ahí como el administrador de la palabra de Dios. Y que esta es la tarea de todo profeta, el ser administradores de la palabra recibida, en lugar de tratar de componer uno mismo esta gente que están inventando algo o promoviendo nuestras propias ideas. Nosotros no confundimos a la palabra de Dios con ningún movimiento político. Esto sucede con demasiada facilidad y de hecho hay una parte tan grande de lo que anduvo mal con las reformas del Segundo Concilio Vaticano es que comúnmente mezclaban con la agenda política sus decisiones, a veces positivas, pero pasaba uno a una mentalidad de los años 60 de juzgar las palabras de Dios por el criterio de la sociología y de la justicia social de la época, y entonces de la psicología también. En lugar de utilizar esos instrumentos, uno puede utilizar esos instrumentos, pero la base no va a ser las ciencias sociales. Nosotros, en su lugar, debemos comenzar con la palabra de Dios. Este es el criterio mediante el cual nosotros juzgamos los movimientos políticos y los movimientos sociales y cualquier otro aspecto de nuestra sociedad. Es eso lo que un administrador de la palabra de Dios debe hacer. Esto es algo que se está desapareciendo, y tantas de esas iniciativas de los años 60 y 70 del siglo pasado se han mostrado ser huecos. Y por lo tanto, en tantas formas dentro de la iglesia y los intentos de politizar nuestra fe, como escribí yo una vez, una de las cosas que le sucedió a la teología de la liberación es que una vez que comenzaron a tener
sus ventas acerca de estatuas y Marx y Lenin, la liberación de la teología es una interpretación marxista de la historia y así se desapareció, como debió haber hecho. Pero hubo el error de juzgar al Evangelio por las palabras de Marx en vez de juzgar a Marx por las palabras del Evangelio. Y esto tiene que suceder con cualquier movimiento político, trátese de uno liberal o de uno conservador. Nosotros no estamos asociados ni con el liberalismo ni con el conservatismo, sino con el Evangelio, y juzgamos a todo movimiento político por esa norma de Cristo y sus palabras, y que los verdaderos profetas, si queremos que nuestra sociedad dé buen fruto y sea un buen árbol, pues entonces tiene que meterse dentro de del Evangelio. Hay fuerzas que son profetas negativos del ateísmo en particular, que están surgiendo ahora. Hemos visto los de la modernidad, los de los dioses de la fertilidad, etcétera, los hemos visto. ¿Y qué les ha sucedido? Pues fueron ridiculizados por comediantes y desaparecieron. Ahora tenemos los profetas falsos del ateísmo. Recientemente una comediante fue criticada, o mejor dicho, criticaba por decir una oración para pedir la ayuda de Dios para este asunto del Golfo, y ella dijo, esto no es intelectual. Bueno, dennos una razón para por qué. Muéstreme su cualidad intelectual. No me importa tu interés político, sino que estés más preocupado por atacar cualquier presencia de la fe en nuestra sociedad que lo que estás con la bondad de nuestra sociedad. Quieres aumentar el orgullo de lo que tú consideras como intelectualismo. Los ateos no dicen que son los creyentes, pero bueno, ya veremos. Recuerden a Asiria y a donde ellos acabaron. Y el nuevo movimiento de la nueva era y de la liberación, etcétera. Y todo esto que ya pasó. Los imperios pasados, Napoleón trató de destruir a la iglesia, por ejemplo, y yo sé que los ateos han hecho lo mismo, los comunistas, los nazis, todos desaparecieron. Nosotros vamos a tener la fuerza en este país y en todo país a causa de nuestra fe y de nuestra disposición para ser verdaderos profetas, fieles a la palabra de Dios, y que nos ponemos de pie por Cristo y la verdad que Él nos dio, y esa será la norma que nosotros utilizaremos para nuestra vida y por la cual juzgaremos a los políticos, comediantes, películas y cualquier otra parte de la sociedad. De esa forma, así nosotros salvaremos nuestra alma, sino que el Señor nos utilizará para disminuir la potencialidad de los que tratan de salvarnos.